Bueno, ya también están llegando aquí, ya están en espera. Nuestros amigos también ya están por aquí. Ay, ya se me fue Alex. Aquí está. Ya están por aquí Pablo Fioramonti del canal de Libres Pensadores, Alex Chávez del canal de Misterios de Jalisco. ¿Qué tal? Jesús Mosía también del canal Sabiduría Espiritual. ¿Qué tal? Buenos días, chicos. Antes de Buenos días, darles Lili. paso y la palabra, ahora con ustedes me voy a permitir compartirles. Déjenme ver cuál era. Un saludito que nos han mandado también algunos amiguitos, y se los quiero compartir. Esto es debido a nuestro aniversario. Saludos a todos, ¿cómo están? Muy bien. No se está, no la estoy compartiendo, ¿verdad? A ver, permítame, porque por ahí llegó también ya Simón. Ah, es que no la agregué. Perdón, chicos, perdón. Aquí ya ahorita se las voy a compartir. A ver, ahí Hola, me Lili. parece que ya lo... Mi nombre es William Matamoros, de los canales Despierta, Este es el Tiempo y La Matrix Anunnaki. Hoy quiero tomarme un momento especial para felicitar con el mayor respeto y admiración al canal Círculos de la Real Interpretación en la celebración de su segundo aniversario. 2 años pueden parecer poco en el tiempo, pero son inmensos en dedicación, en constancia y pasión. 2 años en los que este canal ha iluminado mentes, ha despertado reflexiones profundas y ha ofrecido interpretaciones que invitan a mirar más allá de lo evidente. Este aniversario no es solo un número, sino un testimonio de compromiso con la verdad, con la sabiduría y con todos, que este segundo sea tan solo el inicio de una larga trayectoria llena de logros, de nuevas enseñanzas y demás corazón. Feliz aniversario por muchos años y de luz compartida. Muchas felicidades. Ah, qué bonito. Muchísimas gracias también para William Matamoros, que nos envió este pequeño videíto. Aquí también les voy a compartir otro saludito más. La interpretación, un feliz aniversario. Qué bueno que hayan mantenido esa costumbre, ¿no?, de reunirse a estudiar, que se hayan mantenido juntos durante este tiempo. Y bueno, les deseo que, bueno, se sigan reuniendo, sigan aprendiendo y que también sigan pues mucho tiempo más con esta acción para el aprendizaje y la educación para todos. Ay, bueno, ahora sí ya comenzamos, chicos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal? Saluditos. Ya están, me parece que todos. Saluditos, buenos días. Ya está Pablo Fioramonti, Simón Guardia del canal de Proyecto Orión, que hace unos días estuvo con nosotros compartiendo esa bonita charla acerca de las pruebas de la existencia de Jesús el Cristo. Alex Chávez también, que nos ha compartido en alguna ocasión, estuviste en nuestro canal hablando, charlamos acerca de dioses de la antigüedad. Jesús Mosía también ya estuvo en una reunión, él nos invitó para participar en su canal. ¿Qué tal? Bueno, les voy a dar la palabra para que se puedan presentar muy brevemente, pero muy brevemente, chicos. En ese orden, como los estoy viendo en la pantalla, comenzamos con Pablo Fioramonti, a qué se dedican, qué hacen en sus canales, nada más rápidamente para que nuestra gente, la que las está viendo, que realizan en sus canales. Entonces, empezamos con Pablo. Adelante, Pablo. Bueno, ¿qué tal a toda la audiencia de los Círculos de Radio Interpretación? Bueno, yo soy Pablo Feramonti, como lo había dicho Lili, y de paso, felicidades por los 2 años en este canal, así que los felicitamos por el trabajo que llevan adelante. En mi caso, estoy con el canal Libres Pensadores, es un canal que comenzó de transición
del formato de lo que es salir de una religión y qué vamos aprendiendo y vamos reaprendiendo. O sea, es una transición de la religiosidad a la libertad de pensamiento. La idea de lo que van a hacer ahí son podcasts, charlas de distintos expositores, también tenemos lo que son estudios, análisis crítico y demás contenido que pueden pasar por ahí, les va a ser de utilidad. Y actualmente también estamos hablando mucho acerca de, últimamente estuvimos con Simón, hicimos una colaboración y bueno, tenemos también colaboraciones con Jesús Mosía. Y bueno, brevemente eso dedicamos en el canal de Libres Pensadores y también tenemos un canal secundario que hacemos reflexiones y análisis de películas, que se llama Diviértete y Reflexiona. Así es, gracias, Pablo. Adelante, ¿quién andaba por ahí en segundo? Simón, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha el micrófono bien? Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto, bueno, mucho gusto. Mi nombre es Simón Guardia, tengo un canal llamado Proyecto Orión, del cual comparto distintas investigaciones, entre ellas desde la cábala hasta invitaciones incluso de terraplanistas, de temas de investigaciones como el libro Durante, el caballo de Troya, el Kybalión. Es decir, el canal trata sobre distintas formas de cómo plantear la espiritualidad y que no solamente quede una creencia, una religión, sino mostrar maneras prácticas de experiencias personales o ajenas para ver cuáles son las vías más accesibles de la persona que esté buscando esta clase de información y que le sea útil. Ya he participado tanto en tu canal como en el canal de Pablo, el canal de Jesús, que hemos compartido algunas conversaciones y me da gusto estar en este espacio, en este aniversario, para seguir compartiendo información y evolucionar en cada conversación, domingo a domingo. Gracias, Simón. Muchas gracias y bienvenido. También darle la bienvenida a Alex Chávez. Hola, Alex, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Lili? Pues felicidades a ti y a todos por estos 2 años con un gran trabajo que han estado haciendo y los años que faltan, ¿no? Pues yo soy Alejandro Chávez del canal de Misterios de Jalisco, donde hablamos de misterio, leyendas e historia antigua. Listo. Gracias. Bienvenido también, Jesús Mosía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Lili. Felicidades por tus 2 años en tu canal. Muy agradecido de estar aquí. Pues bien rápido. Mi nombre es Jesús Mosía, como lo mencionó esta Lili. Yo soy ingeniero en sistemas. Bueno, yo trabajo en la central de autobuses y ahí estoy trabajando en el área de soporte técnico. Ahí reparo equipos de cómputo, instalaciones de impresoras y todo lo referente al hardware, se pudiera decir. Tengo un canal que se llama Sabiduría Espiritual y ahí comparto información acerca de el gnosticismo, el hinduismo y también el budismo. Ahora sí que el tema principal del canal, que es por lo que la gente ahora sí que el tema de interés es el libro secreto de Juan. Ahí tenemos varias exposiciones de este documento. Y pues agradecido, Lili, por esta invitación y como siempre, bueno, no como siempre, sino felicitándote por tus 2 años. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues ya vámonos directitos, ya vamos un poquito retrasados, pero quisiera, yo a ustedes les mandé por allí un pequeño videíto, con ese quiero yo comenzar, porque a partir de ese videíto vamos a hacer algunas preguntitas muy sencillitas, ¿qué pensamos nosotros? Tenemos yo creo que diferentes opiniones y eso es precisamente lo que enriquece, ¿no? Era la sugerencia que Neil, no sé si lo alcanzaron a escuchar, él nos dio precisamente esa sugerencia, que se puedan escuchar diferentes voces en torno a un mismo tema. Entonces, eso es lo que vamos a compartir. Entonces, aquí yo les voy a compartir para que recuerden nuevamente ustedes si vieron el videíto y que también nuestros amigos puedan disfrutar este videíto y iniciar nuestra charla que tiene que ver precisamente con lo que son los Anunnakis, los ángeles caídos y los Nefilim. Aquí se las voy compartiendo. Destino Júpiter, una película totalmente Anunnaki.
La gente piensa que la raza humana ha nacido en la Tierra. ¿Cómo reaccionarían las personas si supieran la verdad? Hola, gente. Destino Júpiter, una película que habla de conspiración, en donde aparecen grises, reptilianos y los mismos Anunnakis. Y esta película además toca el tema de la granja humana. Y estos seres extraterrestres, cada uno de ellos estarían cumpliendo una función. Los grises salen como empleados que abducen e intentan eliminar a la protagonista Júpiter Jones. Aparecen Anunnaki, aparecen reptilianos y aparece una de las claves de lo que está sucediendo en la Tierra. Los críticos de esta película estuvieron confundidos en ese entonces y en ABC de España decían, es una película que tiene buenos efectos especiales, pero no entendían por qué aparecían grises y reptilianos. Y claro, esto sería porque estos individuos desconocen estos temas. Por ejemplo, un crítico común, oficialista, que no sabe nada de temas Anunnaki, dirá, ¿qué es esto? ¿Qué tontería? ¿Por qué sale un lagarto? ¿Por qué salen esos pequeños grises? ¿Qué es esto de la granja humana? No entiendo nada. Mejor sigo viendo videos de TikTok y hago mis bailecitos. Y es por eso que algunos que vieron esta película, sin saber nada de estos temas, afirman que es una tontería. Destino Júpiter en español, para el mundo de la conspiración, no es ciencia ficción, es la realidad de la Tierra. Porque la tesis de la película habla de que la Tierra es una granja humana y que en la Tierra están los reptilianos que ayudan a los Anunnaki. Y para que las personas entiendan, la trama es de una chica que trabaja limpiando casas, que se llama Júpiter Jones, que es interpretado por la actriz Mila Kunis. Y se descubre que genéticamente Júpiter es de la realeza y es descendiente de Ishtar. En esta película aparecen 3 hermanos que la persiguen y en la tablilla sumeria, Anu, el rey de los Anunnakis, tuvo 3 hijos, Enki, Enlil y Ninhursag. En la película aparece Valem, que es Enlil, Titus, que es Enki, y Ninhursag, que es Kalik. Las películas de los hermanos Wachowski suelen meter mucha simbología en todo. Por ejemplo, Valem, es Enlil, el dios del viento, el que controla el mundo, el dios sionista, el dios fenicio, al que se le hacen rituales. Y Titus es un nombre de nobleza Anunnaki. Son 3 hijos que se reparten planetas. La película nos habla de que estos 3 hermanos buscan a Júpiter Jones, que ha nacido en la Tierra como una persona normal, de una familia migrante rusa que viven en Chicago. Estos seres raptan a la protagonista y se la llevan a Júpiter, y se dice que Júpiter es uno de los muchos planetas donde los Anunnaki tienen bases igual que en Marte. Ascenso a Júpiter, ascenso a Lucifer. En algunas películas de tipo ficción, incluida la mencionada, nos ponen toda la realidad. En la película salen muchas claves, salen animales humanoides en forma de búho, en forma de elefante, y una mezcla de un lobo con humano, lo que significa hibridación humana, con diferentes tipos de animales. Esto nos quiere decir que los Anunnaki son expertos genetistas y suelen realizar muchas hibridaciones, hacen razas. De hecho, el personaje de Valen en Destino Júpiter dice, yo creo la vida y como la creo la puedo destruir. La tesis de la película sería la realidad de la Tierra. OVNIs entran y salen de la Tierra. Muchos han visto seres reptilianos y grises abduciendo personas, pero no les creen. Y en la película a los grises se le llama a los vigilantes, y los reptilianos son como una especie de policías que trabajan en colaboración con los grises, utilizan teletransporte, y en las escenas de abducción les borran la mente a los abducidos para que no recuerden nada. La simbología en Destino Júpiter es increíble. Júpiter Jones, la protagonista, sería una representación de Ishtar. Ishtar era la hija de Anu y también era la mujer de Anu, y esto según Maximilian de Lafayette, que es un experto en lenguas sumerias. Y en la película se dice que los 3 hermanos tienen más de 14.000 años. Y como expliqué en otro de mis videos, los Anunnaki tienen el secreto de la longevidad, y ese secreto sería la clave de todo lo que estaría pasando en la Tierra. ¿Para qué nos secuestran y nos abducen los grises? En Destino Júpiter sale una escena de una colmena donde unos envases que tendrían dentro el elixir de la longevidad extraído de los humanos y humanoides. Y si de colmenas hablamos, la abeja es un símbolo masón. Por cierto, en la película Matrix, los seres humanos se apilaban como en colmenas y era la fuente de donde los robots les sacaban la energía.
La hija de la reencarnada Júpiter, Kali, que en sumerio sería Ninhursag, le explica cómo funciona el mundo y la función de los seres humanos y el cómo ellos pueden vivir miles de años. Anu tuvo 3 hijos, Enlil, Enki y Ninhursag. Siempre se llevaron mal. En Nibiru el pueblo Anunnaki, mal de Enki y Enlil, sería una especie de superdictadura que estaría controlado como en la película. Jerarquías, confederaciones, nosotros los humanos para ellos somos una granja humana, un recurso desechable. Industrias Abrasac y los 3 hermanos tienen el apellido Abrasac, pero Abrasac también es un dios gallo, y lo curioso es que en Londres hicieron una estatua de un gallo. Destino Júpiter para los conspiranoicos es una joya porque según ellos sutilmente te están diciendo lo que están haciendo en la Tierra y te lo ponen como ficción. Según la película, nosotros somos una granja humana y de estos seres somos sus cosechas. Y en los mundos donde la vida ya madura, son cosechados y con cada 100 humanos con el ADN y su sangre llenan una cápsula que las contienen amontonadas en colmenas. Y lo que contienen esas cápsulas les dan la longevidad. Eso también sería la clave del por qué nos secuestran los grises y reptilianos. En los diálogos de la película están todas las claves. Por ejemplo, Júpiter le pregunta a Kalik, ¿ustedes son el origen del vampirismo? Y Kalik responde, sí, somos el origen. Además aparece la estatua de Ishtar, y Kalik, con una apariencia de vejez, se baña en un líquido de plasticidad y al salir sale rejuvenecida. Alusión a esto está la condesa Erzsébet Báthory, la vampira húngara que se bañaba en sangre. La nobleza y sus rituales longevos, ovnis entrando y saliendo, grises abduciendo. Realmente esta película nos dice todas las claves de lo que sucede en la Tierra. Grises, reptilianos y Anunnaki. Pero el fallo de la película es que la representación de los Anunnaki no salen como gigantes de 3 metros. Enki y Enlil son gigantes, pero con forma humana. La teoría de David Icke, que dice que los reptilianos son los Anunnaki, no tendría sentido. Los Anunnaki son los hijos de Anu, y en la cultura sumeria están representados por humanos gigantes, y los reptilianos son mencionados por el ya fallecido chamán Zulu, credo mutua, como los Chitauri, los dioses reptilianos del África. Algunos reptilianos son consejeros y ayudantes de los Anunnaki, y en la película realizan esa función. Además de tener un aire a gárgolas, son seres malignos que te secuestran, se meten en tu mente y poseen poderes sobrenaturales. Según los conspiranoicos, aseguran que en este tipo de películas nos ponen todos estos secretos para que la gente piense que es ficción y para cuando les hables a alguien de los Anunnaki, te digan, estás loco, mano, estás viendo muchas películas de Hollywood, deja la droga, estás fumado. Destino Júpiter, aunque parezca una película muy alucinante, es realista para los que entienden estos temas. Si una persona en la vida real logra ver a un reptiliano, seguro pensarán que es un disfraz, un cosplay de algún TikToker o de algún primo disfrazado de lagarto. Para los críticos esta película y estos temas son una tontería. Dato curioso, en esta película sale el símbolo de Baphomet. El día de la presentación de Destino Júpiter, 1 de febrero de 2015, se hizo cuando la Tierra estaba en alineación con el planeta Júpiter. Cábalas, esoterismo y simbología en una película. Mucha gente que se llega a enterar de estos temas, su mente no lo puede asimilar, y algunos hubieran preferido no saber nada de esto. Algunas personas que fueron víctimas de abducciones en la vida real, al ver esta película, lograron entender el porqué. Una cosa importante, el elixir que les da longevidad es el Santo Grial. Eso vendría de San Royal, sangre real, sangre azul. Los merovingios, los templarios, se dice que son descendientes de los Anunnaki y tendrían el secreto de la longevidad. Se dice que los Anunnakis querían eliminar a una raza alien llamada Liranos, que serían parecidos a los Pleiadianos, que sería una raza científica positiva. Y los Liranos hicieron un pacto con los Anunnaki para que no los eliminaran por completo, en una de las guerras que los Anunnaki estaban acostumbrados a hacer. Los Liranos les dieron una técnica de longevidad que poseen ellos, y es por eso que los Anunnaki viven miles de años. Acabo de tener un editor.
Bien, quise yo comenzar con este pequeño videíto introductorio, chicos, y por eso fue la razón también por la que los invitamos, Julio y yo, porque pues nosotros también de alguna manera seguimos el trabajo que ustedes hacen en sus canales y creo que esta reunión va a ser excelente porque cada uno de ustedes tienen alguna información en base, ¿verdad? Por ejemplo, en el canal de con Pablo Fioramonti, tú también dedicas parte de tu trabajo hablando sobre ese primado negativo, digamos, en las películas. En el caso de Simón Guardia, bueno, pues él tiene conocimiento en cuanto a la llegada de estos Elohim, con información, ¿verdad? Con traducciones de Mauro Biglino. Alejandro Chávez, pues tú también dedicas parte de tu investigación a recorrer muchas culturas a nivel de mundial, culturas muy antiguas, ancestrales. En el caso de Jesús Mosía, pues ahí tú puedes hablar, ¿verdad? Lo que tú haces en tu canal con el libro secreto de Juan. Entonces, se me hizo interesante conformar este grupito porque pues cada uno puede compartir de su punto de vista, su investigación, ¿verdad? A lo que ustedes hacen. Y bueno, ¿por qué esta cuestión de compartir este videíto? Fíjense que nosotros en el canal, tanto Julio como yo, estamos haciendo un estudio de el libro de Enoch, ¿sí? Entonces, como ustedes saben que en ese libro, bueno, pues se habla de esa caída, de esos ángeles caídos, y nos hemos estado cuestionando ciertas cosas. Hay teorías, ¿verdad?, que se hablan, o incluso también textos o tablillas sumerias que se hablan de estos mismos seres, pero pues allí como que ya empezamos con la controversia de si realmente fueron humanos extraterrestres que vinieron de otro lugar o como se habla también en teorías como la investigación de David Icke, que si son reptilianos o qué son, qué fueron realmente estos seres. Entonces me gustaría, en el mismo orden, así como nos vemos también en la pantalla, iniciar con una pregunta, chicos. ¿Ustedes qué pueden pensar? ¿Son los mismos Anunnakis, los ángeles caídos, o habrá diferencia? Entonces, en ese orden me voy. Pablo, Simón, Alex, Jesús, y nosotros terminamos, Julio. ¿Tú qué puedes comentar de entrada, Pablo? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, recién se había desactivado el micrófono. Bueno, con respecto a los Anunnaki, yo en realidad, sin darme cuenta, hace unos años atrás estuve viendo un grupo de documentales que hablaban sobre eso. También vi alienígenas ancestrales y después, bueno, ya un poco más grande, ya empecé a investigar cuando me topé con los videos de Flecha Antigua y también descubriendo. Y me hacía más sentido de que los ángeles que se describen en la Biblia, en el documento bíblico, no sean como se lo pinta en la religión. Hay algunas descripciones, como lo que se refiere a la palabra malachim, que quiere decir mensajero, pero nunca especifica bien el documento bíblico qué clase es, si es humano, si es celestial, lo que sea. Se asocia como que si fueran ángeles. Sin embargo, cuando sabemos que malachim significa mensajero, puede ser tanto humano, puede ser no humano, o puede ser incluso una especie. Según el comportamiento que tienen estos seres que aparecen tanto en los apócrifos como en el documento bíblico, nos damos cuenta que tienen un carácter hostil y agresivo. Para responder a la pregunta rápido, creo que los ángeles caídos o los mensajeros caídos pueden tanto ser como los Anunnaki, como ser también luego una hibridación que hubo con estos seres con los humanos, lo que describe en el libro de Enoch sobre los vigilantes. O también se le dice guardianes en otras traducciones. Y de ahí parte mucho también lo que es la manipulación genética dentro de la humanidad. O sea, lo que es el cuerpo físico, y también se puede asociar lo que dice el libro secreto de Juan, cuando habla de lo que hizo Yaldabaoth
y los que estaban con él, los demonios que estaban con él. Y es algo turbio, y a la simple vista o al simple escuchar esto parece de ciencia ficción, como decía ahí el video, pero esto tiene que ver también con el primado negativo. Nos meten símbolos, nos ocultan en las películas, pero cuando uno lo ve, ahí dicen, está viendo muchas películas. Pero es eso cuando uno no está en ese camino, ¿no? Que está, digamos, adoctrinado o adormecida su conciencia y solamente traga todo lo que le dan y no investiga, ¿no? Pero sí, posiblemente podrían ser los Anunnaki, tanto los ángeles caídos, como también una hibridación humana con carácter extraterreno. Ok, Pablo, adelante, Simón. Bueno, sí, voy a tomar un poco la palabra de Pablo, ya que hizo mención de la palabra Malak, en el sentido de que la pista que nos da la Biblia, yo voy a manejarlo más en el aspecto bíblico, nos da en Deuteronomio 32, 8 al 9. Hace una distinción entre como los dioses mayores y los dioses menores, cuando dice, y el Elión, el Altísimo, hizo heredar a las naciones cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahvé, es decir, ya ahí está mencionando un segundo personaje distinto del Elión, la porción de Yahvé es su pueblo, del cual le tocó la tierra de Jacob. Entonces, desde el punto de vista de Mauro Iglino, Yahvé no le tocó a todo un pueblo entero, no, le tocó una parte que es la nación de Israel, en este caso, los judíos, porque también estaba Milcom, también estaba Camosh, otros dioses ahí alrededor de ese escenario de historia, y eso también se apodera también este argumento con Salmo 82, la famosa reunión de Dios con los dioses, o el Dios Él con la asamblea de los dioses de los Elohim, y en medio de estos Elohim juzga. Entonces ese es un segundo punto del cual se hace la distinción en que hay unos ciertos dioses mayores y otros como menores, que pueden ser los Malak, que Pablo hizo mención, y Pablo dijo, pero pueden ser humanos, pueden ser no humanos. ¿Cuál es la especificación para saber a qué sí y qué no? Bueno, en el texto, cuando se habla de ángel del Señor, que tiene que decir Malak, el Malak o los Malaquín de Yahvé, o los Malaquín de Adonai, ahí se está hablando de un cierto tipo de enviado, un cierto tipo de seres que trabajan en pos de este Yahvé. Un gran ejemplo, y con esto termino, la escena de Abraham y los 3 Ich, del cual 2 se fueron a Sodoma y Gomorra, que fueron los Malaks de Yahvé, porque Yahvé, que sería el tercer hombre, se queda hablando con Abraham. Entonces Yahvé estaba de jefe de esos 2. Entonces ahí más o menos nos da la Biblia ciertas pistas de cierta jerarquización que hay en el texto bíblico en todo el Antiguo Testamento, y que efectivamente se hace la distinción entre los Anunnaki, que serían los dioses mayores, a estos ángeles caídos, estos malaks en servicio de estos seres. Entonces, partiendo de ese principio, puedo dar esos dos textos. Excelente, gracias, Simón. Adelante, Alex. Bien, bueno, le voy a copiar a Simón. Simón agarró una palabra de Pablo y de ahí se soltó. Yo voy a agarrar una expresión de Simón y de ahí me sigo. Bien, Simón habló de los dioses mayores y los dioses menores, ¿no? Bueno, primero, contestando, si son igual los ángeles caídos y los Anunnaki, no lo sé. Yo creo que no, pero podría ser, ¿no? Ahora, eso de los dioses mayores y los menores, si recordamos al fallecido Salvador Freixedo, ¿no? Y sus investigaciones, en el libro de Defendámonos de los Dioses, él menciona una jerarquía donde dice que arriba está Dios, sea lo que sea, porque no podemos pensar que es una persona, está Dios, luego están los dioses con D minúscula, él era muy bueno para hacer reír, ¿no? Esos dioses con D minúscula serían por los dioses menores. Después, yendo hacia abajo de los dioses menores, él pone a los superhumanos, y ahí estaría, por ejemplo, Buda, Cristo, etcétera. Y después los humanos, ¿no? Entonces, Salvador Freixedo menciona que esos dioses menores no necesariamente todos son buenos.
Y ahí estarían, digamos, también los Anunnaki y todos los que quieran, o sea, todos los falsos dioses, ¿no? Jehová y quien gusten y manden, que hacen lo que quieren para su propio beneficio, ¿no? Y que son muchos. Algunos son buenos, otros son malos. Entonces me llamó la atención cuando Simón dijo de Dios y los dioses menores, que pues tiene un poquito de relación con esto, ¿no? Ahora, yo en lo particular quiero pensar que entre Dios y los dioses menores o los dioses con D minúscula que decía Salvador Freixedo, quiero pensar que hay algo, ¿no? Porque no me pongo a pensar cómo lo que sea Dios supremo permite que haya esta dualidad y que se hagan pedazos, ¿no? Y ya cuando evolucionen, pues que lleguen conmigo. Ahí sí me causa conflicto, pero bueno, de los dioses esos menores o dioses con D minúscula hacia abajo de los superhumanos y humanos, pues yo creo que sí existe esa clasificación, ¿no? Y pues bueno, para empezar, adelante con el que sigue. Sí. Gracias, Alex. Adelante, Jesús. Sí, muchas gracias, Lili. Fíjate que este es un tema interesante porque cuando empezamos nuestra investigación, es uno de los temas que se cruza ahí con nosotros. Llegamos con los registros sumerios, que en este caso tiene que ver los Anunnaki, y empezamos a ver la relación que tiene en el Antiguo Testamento. Ahí en Génesis 6 hace mención de que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron por esposas a las hijas de Dios. Y hay una interpretación ahí por parte de las religiones, o en este caso en mi iglesia sí lo enseñan, que realmente los hijos de Dios no se referían a ángeles, más que nada para aclarar lo del tema de ángeles caídos, que no se refería a ángeles literalmente, sino que se refería a la descendencia de Set. Ese Set que supuestamente tuvo, es un hijo de Adán, y es esa descendencia, porque traen un linaje, ahora sí se pudiera decir que no está corrupto, que desciende directamente de Adán, y que las hijas de los hombres hace referencia, o esa interpretación quiere decir que son las hijas descendientes de Caín. Entonces, se dice que estos hijos de Dios que se mezclan con las hijas de los hombres, pues en realidad son simples humanos. Ahora, aquí lo interesante es que cuando empezamos a hacer la investigación en otros documentos, esa misma historia la vemos reflejada en diferentes culturas ancestrales. Y ahí es donde volvemos a nuestra interpretación lógica de decir, bueno, al parecer en realidad no se refiere a una descendencia de humanos, o sea, pareciera que sí nos está hablando de una invasión extraterrestre. El problema aquí para lograr, bueno, esa es mi interpretación, el problema que nosotros tenemos para poder interpretar estos textos es que siempre se nos ha enseñado que la palabra de ángeles, ¿no? Que ángeles siempre tiene referencia a Dios, al Dios que creó la tierra o el universo, y ahí es el choque de ideas que nosotros llegamos a entender. Entonces yo pienso que el poder entender esto de los ángeles caídos, si realmente fue una invasión extraterrestre, si hay jerarquías en esto, necesitamos quitarnos esa enseñanza religiosa, lo que nos han enseñado en las iglesias, y sí darle una oportunidad a interpretar que tal vez lo que nosotros estamos viendo en el Antiguo Testamento no es de connotación positiva, porque se nos enseña que todo es bueno, todo lo que nosotros estamos leyendo en el texto bíblico es bueno, trae una connotación positiva, pero cuando lo hacemos a un lado, entonces tiene otra interpretación. Esta interpretación es que tal vez estamos viendo una invasión extraterrestre de connotación negativa. Ahora, esta parte de si eran reptiles, si eran humanos, el libro secreto de Juan hace mención de este mismo documento que aparece en el Génesis 6, hace relación con lo que tú mencionaste ahorita de el libro de Enoc,
el libro secreto de Juan también hace esa mención, en donde el primer gobernante se le ocurre una idea, que es mezclarse con los humanos para impregnar una condición de error en los hombres. Ahora, dice que cuando lo intentan por primera vez, y esta pudiera ser la clave en el libro secreto de Juan, dice que cuando lo intentan por primera vez, dice que las mujeres no los rechazan, dice que los rechazan. Después se vuelven a juntar, vuelven a tener otro concilio y ahora dice que cambian su apariencia y dice que es muy semejante a la de los humanos. Cuando bajan nuevamente estos personajes o los hijos del primer gobernante, dice que ahora sí tienen éxito y se mezclan con los humanos terrestres e impregnan esa genética oscura o ese código de error. Entonces, pudiera ser que las culturas ancestrales donde hacen su interpretación de que su imagen es reptil, puede ser que sí sea verdad, puede ser que sí sea verdad. De que puedan tener un cambio de apariencia también puede ser posible. Puede ser posible. ¿Por qué? Porque recordemos que ellos también tienen tecnología. Entonces, muy probablemente ahí en esa de saber si eran reptiles completamente o si eran humanos completamente, muy probablemente la información sea factible a que puedan ser de las dos condiciones y que solamente hayan cambiado su apariencia para parecerse a nosotros. Entonces, ahí yo concluyo con eso nada más, Lili. Que me imagino que si eran esas preguntas, no sé si me perdí por ahí poquito. Sí. Pero sí era referente a eso, si eran reptiles o si eran humanos. Entonces yo pienso que pueden ser las dos también, pueden ser las dos, reptiles y que hayan transformado su figura con una apariencia humana para poderse mezclar con nosotros. Muy bien, gracias Jesús. Julio. Bueno, yo aquí haciendo los estudios del libro de Enoch, ahí encontramos algo que puede separar los ángeles caídos, separarlos de lo que son los Anunnakis. Porque ahí en el capítulo 15 dice, porque habéis abandonado el cielo alto y eterno, os habéis acostado con mujeres y profanado a vosotros mismos con las hijas de los hombres, y tomado esposas como los hijos de la tierra, y habéis engendrado hijos gigantes. Luego acá en el versículo 4 dice, vosotros que fuisteis santos espirituales viviendo una vida eterna, os habéis manchado con la sangre de las mujeres y habéis engendrado con la sangre de la carne, como los hijos del hombre, habéis deseado después carne y sangre como aquellos que mueren y perecen. Por eso yo les he dado a ellos mujeres para que las fecunden y engendren hijos por ellas, y para que así no falten ellos sobre la tierra. En cuanto a vosotros, fuisteis primero espirituales, viviendo una vida eterna, inmortal, por todas las generaciones del mundo. Por ello no se os han atribuido mujeres, pues la morada de los cielos espirituales del cielo es el cielo. Entonces ahí se puede entender que estos ángeles caídos eran en una forma espiritual, ¿verdad? Porque se dice que eran seres espirituales que por esa razón no necesitaban mujeres porque vivían en el cielo. Entonces estos, por algún deseo carnal, deciden bajar a la tierra, y por eso es que podían adoptar formas diferentes, se hacían ver como humanos, pero se puede decir que eran humanidades, tenían la forma, que eso es la forma del humano, es algo universal, pero no tenían exactamente ese cuerpo material.
que por alguna razón es como si ellos hubieran rechazado el pertenecer a esos reinos espirituales para poder tomar vida. Ujú. Y entonces tener ese deseo que era de ellos, ¿no? El de tener relaciones con las hijas de los hombres y de alguna forma engendrar una descendencia. Entonces yo ahí donde yo puedo comprender que se separa a los ángeles caídos de los Anunnaki, porque ya cuando vamos a los Anunnaki, más que reptilianos, para mí eran humanos, pero tenían una genética diferente a la del ser humano. Y la razón de que se encuentran por ahí figurillas que tienen aspecto reptiliano, Ujú. es porque esos reptilianos, para mí, en lo que yo he podido investigar, esos seres reptilianos eran sus dioses. Entonces era una humanidad invadida por estos seres reptilianos y que estaba manipulada. Entonces es así más o menos como para entrar en el contexto y hacer la separación, porque se puede ver en muchos de los grabados que todavía quedan por allá en la parte donde fue Sumeria, que es allá entre Irak e Irán. Se ven los grabados, pero son personajes, o sea, es como un hombre. Lo que sí se puede notar es que eran mucho más grandes que nosotros. Entonces, si venían de un planeta que era un planeta más grande, que tenía una órbita más alejada, podrían durar por mucho más tiempo terrestre de lo que nosotros podemos vivir. Al ellos por decir, si el planeta está tan alejado que dure mucho tiempo en hacer una vuelta, que es lo que consideramos como un año, para ellos su año sería mucho más extendido que el año de nosotros. Entonces, hay registros de estos Anunnakis, tanto en Sumeria como en Egipto, del tiempo cuando reinaron los dioses, que se dice que estos dioses vivían por muchos miles de años. Creo que uno de los periodos más largos es como 36,000 años, 40,000 años. Y después ellos se van, pero dejan a los híbridos a cargo de lo que va a ser el control de la Tierra. Ahí yo creo con eso la dejamos para seguir comentando. Ok, gracias, Julio. Sí, algo bien interesante, fíjense, yo también les voy a compartir. No voy a compartir mucho, les voy a dejar hablar a ustedes, pero yo también quería compartirles mi teoría, ¿no? Sí, lo que yo puedo pensar, porque me suena eso que hablan, ¿no? De los dioses mayores y los dioses menores. Y también, como decía Alex, ¿no? Que si los buenos, que si los malos. Y también recordando el libro secreto de Juan, fíjense, les voy a leer esta partecita que está en el capítulo 6. Dice: ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio aprobación, ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento vano,
sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Y bueno, pues como sabemos, chicos, estos textos gnósticos nos invitan, ¿no?, mucho a la interpretación, pero yo creo que también han de tener algo de literal. ¿Por qué lo digo? Porque aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que lo que esa humanidad, porque no nos estamos refiriendo a una mujer, a esa humanidad de esos reinos eternos anteriores a la nuestra, tuvo ese pensamiento y creó algo que, como ahí lo dice, que fue como una figura de una serpiente con el rostro de león, para que esas humanidades de esos reinos eternos, para que llegaran, digamos, a crear o tener descendencia más bien, que ya no fueran similar al ser humano, pues imagínense también la gran cantidad de años, millones de años, no sé, eones, para que se pudiera convertir el ser humano que ya existía en esa humanidad de Sofía, se rebajara a esa, digamos, a esa figura corpórea de un reptil. Pasó muchísimo tiempo. Entonces ahí, como dice en el libro secreto de Juan, que ella lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera. Entonces yo sí lo veo como algo real, tangible, algo corpóreo, que sí, incluso la misma Yaldabaoth se alejó de esos reinos eternos. Entonces, ya en el vastísimo universo ya había existencia de planetas, entonces me imagino que estos seres ahora reptiles pues anduvieron vagando por planetas hasta que descubrieron, después de millones de años, que existía el ser humano. Ya estaba en los planetas, ya, digamos, me estoy saltando a pasos agigantados lo que dice el libro secreto de Juan. Ya habían los humanos que ellos mismos, cuando se les dio esa imagen, pudieran ellos amoldar, ¿verdad? Que no fue creación directa de ellos, sino ellos intervinieron, pero ya habían humanos en los planetas, entonces empezaron a corromper las humanidades en muchísimos planetas. Entonces yo veo a esos, digamos, seres reptiles como esos dioses mayores, que cuando llegaron aquí a nuestro planeta Tierra, como con esa, digamos, con una invasión, ellos llegaron, yo así lo veo, como esos dioses mayores, pero acarrearon ángeles, seres humanos que existían también en otros planetas, los trajeron, como también se describe en las tablillas sumerias o en las traducciones que dice Sichin, ¿verdad? Que traían los Ijijis, o eran los que se los trajo como esclavos, como para que hicieran extracciones de minas, etcétera, el trabajo pesado. Entonces yo a esos, digamos, esos Ijijis los veo como esos, ahora sí, ángeles caídos, porque todavía, digamos, eran seres espirituales, no un ser espiritual como una entidad, como algo no visible, sino más bien corpóreo, porque todavía al ser humanos, pues obviamente tienen dentro todavía un espíritu. No sé si le di mucha vuelta, pero si me alcancé a explicar,
vamos a seguir la charla. Adelante, Pablo. Ya te veo con ganas de comentar. Bueno, yo creo que el libro secreto de Juan es un libro un poco difícil de entender a la primera. Tenemos que leerlo bastante y tratar de buscar una interpretación, pero más que nada dejando claro que Sofía era una humanidad, era un grupo de personas o seres de otras humanidades, y Yaldabaoth, más que nada, me hace más lógica el pensamiento que sea como una especie de energía. Maringer se produjo a través de un pensamiento de la desviación, ¿no? Y creo que tanto de los Elohim como otras razas que vinieron después de lo que describe el libro secreto de Juan, son de carácter negativo y que vinieron, digamos, a no experimentar, ya habían invadido otros planetas, otras humanidades, otros seres, y llegaron aquí. Hay también una teoría que posiblemente, no me acuerdo bien ahora quién lo postuló, pero que antes el humano original era solamente uno, y ellos a través de un experimento genético sacaron otra humanidad, o mejor dicho, a una mujer modificada genéticamente, y se toma de la frase cuando dice Adán, el Adán del documento bíblico, que se menciona, estos huesos de mis huesos y carne de mi carne. La postura puede ser una de las posturas es que fue un experimento genético de la mujer que salió del hombre, o sea que aparentemente el hombre antes era andrógino, y de ahí salió Eva, y la otra postura es que ellos a través de este experimento genético crearon una compañera para uno de estos humanos, y de allí salió descendencia de otra humanidad que le llamaron Eva. No sé si me hice entender lo que estaba diciendo. Entonces, de ahí parte lo que comienza el plan de estos seres de luego procrear con estas humanas modificadas genéticamente y dar inicio a lo que son luego los Nefilim. Que no sé si sabían, pero aquí en el Perú hay unas estatuas muy grandes de dos gigantes que parecen como que fueran petrificados o edificados por una explosión, no voy a decir la palabra, y bueno, y se quedaron ahí, y es como un vestigio de lo que pasó en el pasado, antes del diluvio, ¿no? Y te hace pensar, o sea, que realmente eran gigantes estos híbridos, ¿no? A lo que somos nosotros hoy. Ok. Adelante, Simón. Otra vez voy a completar lo que dice Pablo porque me pareció bastante interesante, aquí robándonos las ideas del otro. Fíjate. Sí, esa idea, llevar un hilito en la charla, excelente. Sí, aquí fíjate, algo curioso lo de hueso de mi hueso y carne de mi carne, o sangre de mi sangre, según la traducción. Fíjate que si leen varias traducciones, ni siquiera irse al hebreo, en la misma en español, le voy a leer 3, que dice, no, esta sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Una segunda traducción dice, al fin, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Ahora sí, este es hueso de mi hueso y carne de mi carne. ¿Qué nos quiere decir estas 3 traducciones de las 20.000 que existen? Que antes de darle a Eva y que haya funcionado ese experimento, Adán, como que antes se estaba procreando con una serie de experimentos anteriores y no funcionaron. De repente fueron con animales o algo así entre humanos y animales. No cabe mucho la descripción bíblica, hay otros textos que sí lo hacen más explícito. Pero solamente ese pequeño texto ahí antes de hueso de mi hueso y carne de mi carne nos da a entender que por fin, porque la única manera para que tú digas por fin es porque antes se intentó ciertas cosas y no funcionó. Entonces ahora sí viene alguien que es igual a mí y me puedo procrear. Entonces aquí aportando lo que decía Pablo bien en su intervención, es que precisamente uno de los papeles, que eso es una de las preguntas más adelante, pero lo adelanto, uno de los papeles de estos ángeles, de estos Elohim era ingenieros genetistas. Que bueno, la palabra costilla en realidad no era costilla, sino parte curvada, que es Selah, en hebreo significa Selah, y que no tiene que ver con algo con una costilla específicamente, sino que puede ser incluso hasta el mismo el ADN, que es curvo. Pero bueno, eso ya es más interpretativo que algo exacto.
Y bueno, aquí concluyendo el tema del libro secreto de Juan, yo no soy muy especialista del tema apócrifo, lo que sí puedo agregar es que la pregunta de dónde vinieron estos seres, hay una traducción de la palabra olam que se mal traduce como eternidad y no se puede traducir como eternidad, sino como tiempo muy largo e incluso no solamente cuestión de tiempo, sino también cuestión de espacio, un lugar indefinido. Y eso lo vemos muy bien en uno de los salmos que dice, ábrase la puerta del Olam, es decir, la puerta del lugar desconocido, porque el cabot de Yahvé va a pasar a través de ese Olam, de esa puerta. Entonces, a la pregunta de dónde vinieron, muy posiblemente vinieron de lugares desconocidos dimensionales, porque para venir aquí y aterrizar este planeta tienes que tener una tecnología sí o sí interdimensional, donde pasa de lo físico a los otros planos y volver a lo físico. El famoso agujero de gusano. Entonces quería como agregar eso para darle la palabra al siguiente que intervenga. Gracias. Adelante, Alex. Listo. Bien, pues bueno, siguiendo con el hilo, yo lo que voy a aportar es que esto que haya sucedido, ¿no? Si alguien del público, que no sea del grupo, entra y por primera vez este es el video que le toca ver y dicen, no, pues estos están locos, ¿verdad? Porque están hablando de puras cosas que no existen y que no vienen así en la Biblia que yo tengo en la mano o en la escuela, no me dicen esto. Ahí les va. Estos experimentos, ¿sí? Estos humanos y humanos antiguos que crearon los Anunnakis o cualquier otro ser que quieran ponerle de nombre, de hecho se puede rastrear científicamente, porque hubo momentos, digamos, hace 200, 300 mil años que había diferentes tipos de humanos, ¿no? Estaba el Homo sapiens, estaba el Neandertal, estaban los denisovanos, y ve tú a saber los que nos faltan por encontrar, a lo mejor. Por ejemplo, los gigantes, ¿no? Los neandertales podrían ser lo que quedó a lo mejor de los gigantes. ¿Y cómo lo compruebas? Si tú revisas a todos los seres humanos tienen ADN y todos los seres humanos tienen cromosomas, ¿no? Pero qué casualidad que, por ejemplo, tú revisas, vámonos más atrás, si tú revisas a los gorilas y los chimpancés, ¿no? Y resulta que ellos tienen un cromosoma más que nosotros, un par más, y nosotros lo tenemos menos. Y de repente dices, a ver, si nosotros fuéramos descendientes por evolución de los gorilas o de los chimpancés, tendríamos el mismo número de cromosomas, pero resulta que tenemos un par menos. Y los genetistas oficiales te dicen, es que en los humanos el cromosoma 2 y 3 está fusionado. Y tú dices, a ver, espérame tantito, ¿cómo que está fusionado, no? Eso nada más se hace con bioingeniería, con conocimientos relativamente modernos. Y te dicen, no, es que la naturaleza también lo hace de vez en cuando. Y cuando tú preguntas, a ver, dame un ejemplo de otra especie donde se haya fusionado por la naturaleza así nomás por nomás, nadie te da un ejemplo de, mira, es nada. Entonces dices, oye, ¿cómo resulta, a ver, cómo se fusiona cromosomas sin bioingeniería? No se puede. Entonces, si no se puede y los humanos tenemos un par fusionado, pues, como dicen por ahí, ¿quién lo fusionó, no? Que alguien me explique, como decía Eugenio Derbez. Adelante, el que sigue. Gracias, Alex. Adelante, Pablo. No, perdón, Jesús, perdón. Dije, ya me salvé. Lástima, Margarita. Muy bien, ahí voy, chicos, espérenme tantito. Sí, fíjate que ese texto que tú leíste, donde habla acerca de que Sofía tiene un pensamiento, yo creo que lo que nos está revelando, como mencionó Pablo, o sea, sí es un pensamiento corrupto que tiene esa humanidad. Y también, como tú lo mencionaste, Lili, o sea, puede ser literal también. Ahí necesitamos meter otros documentos, por ejemplo, el Corpus Hermético de Hermes Trismegistro. Ahí en ese documento habla acerca de la involución.
y habla cómo de esta etapa de reptil se evoluciona a animales acuáticos, de animales acuáticos a animales terrestres, de animales terrestres a animales voladores, y después dice que de los animales voladores viene a los hombres, a los humanos. Pero también habla que cuando el hombre se corrompe, empieza a violentar, y sí hace mención de la sexualidad, empieza a violentar la sexualidad, empieza a violentar la vida, matando a seres vivos y vive en corruptibilidad. Entonces viene una involución hasta llegar nuevamente al reptil. Ahora, ese es un punto, ¿no? El otro punto también ahí creo que mencionaba Pablo, de que hubo un tiempo en las especies que eran andróginas. También este mismo documento, el Corpus Hermeticum, hace mención que sí, en realidad sí, pero no se refiere a la creación, sino que hubo un punto en este Dios incognoscible, así lo menciona, dice que el Dios incognoscible, esta luz inconmensurable, poseía las dos fuerzas, tanto la de la madre como la del padre. Y dice que en su misma introspección esta luz, al momento de crear, él es el que se separa, creando, valga la redundancia, la creación en macho y hembra. Dice, en toda la creación, toda la creación está manifestada en fuerza él y fuerza ella. Y empieza a dar una descripción que los soles poseen esta fuerza él, y que los planetas representan la fuerza ella, y que todo en su creación, a partir de esta reflexión que tiene esa luz o el Dios incognoscible, él es el que hace esa separación. Ahora, está la mención, ¿no?, de que Adán hubo un tiempo en el que estuvo solo, y obviamente hubo ahí intentos, o incluso pudiéramos considerarlo como violencia sexual en estos laboratorios mencionados como el Edén. Entonces, como parte de su plan, como ahorita vamos a ir juntando ahí las piececitas, sí, parte del plan del mal, no de la luz, era crear a la mujer para que en un futuro ellos poder engendrar descendencia corrupta, que es lo que nosotros vemos con los gigantes.